una vez más porque me dan la oportunidad de compartir las palabras siempre. Hermano, usted en su petición a nuestro Padre Celestial, pues pedía a Dios que nos ayude a ser pues verdaderos cristianos, ¿verdad? Y de su iglesia. Hoy quiero compartir un tema de la cual encontramos allí en Hechos, ¿verdad? La vida de los primeros cristianos, la vida de los primeros cristianos y la iglesia primitiva, ¿verdad? Y allí tenemos el modelo, la iglesia modelo. El título del tema podemos eh, poner allí como título la iglesia primitiva, la iglesia modelo, la iglesia modelo. En los libros, ¿verdad? De los Hechos, como decía, nos relata los inicios de la iglesia del Señor, la primera iglesia en establecerse localmente, la de Jerusalén. Esa es la que vemos aquí en la Biblia. Fue la de Jerusalén. Comenzó, ¿verdad? Con la venida del Espíritu Santo, con poder sobre los apóstoles y la conversión de los primeros 3.000 judíos que eran judíos y pasaron a ser cristianos. Lo interesante, mi querido hermano, del relato es que nos habla de una iglesia local con características, ¿verdad? Que difícilmente otra iglesia ha poseído tanto el pasado como en el presente. ¿Por qué digo que difícilmente ha poseído esas características? Porque han salido muchas de las cuales le ponen nombre y que nosotros conocemos que son denominacionales, por ejemplo, como la Iglesia Católica, la Iglesia Mormona, la Iglesia de los Testigos de Jehová, y entre muchas. Si nos ponemos a buscar allí en esta tecnología del llamado Google, pues allí nos metemos y encontramos infinidades de iglesias. Decía pues que lo interesante de esto es que no encontramos como está aquí escrito en la Biblia. Y de esa, o sea, quise decir que la encontramos, pero no como ellos hoy en día la denominan. Por ello, el título, hermano, de la iglesia modelo. El propósito es, hermano, estudiar, ¿verdad? Sus prácticas, su fe, su amor, su compromiso, su constancia, ¿verdad? Y que eso pues nos sirva de ejemplo para nuestra enseñanza, para autoevaluarnos si en realidad nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor, individualmente y también como grupo, porque he escuchado mucho decir la iglesia mía, la iglesia tal, esa es la verdadera. He oído mucho esas palabras, esas expresiones. Lo interesante de lo sucedido en esta ciudad es que a pesar del odio, la persecución allá en Jerusalén, ¿verdad? Y el rechazo a Cristo y a sus seguidores, allí se convirtieron muchos a Jesús y nació la primera iglesia, la iglesia del Señor, eh, de una manera maravillosa. Los judíos eran duros de corazón, ¿verdad? No obstante, muchos de ellos obedecieron la fe. El buen ejemplo de los apóstoles y los primeros cristianos hace que sea necesario aprender de ellos e imitar lo bueno y evitar lo malo. Muchos de nosotros tenemos um, o tendemos, mejor dicho, a fijarnos en el mal ejemplo de algunas iglesias locales, como fue el caso de la que estaba en Corinto, ¿verdad? O, o las que existieron, ¿verdad? En Galacia. Eso no es malo, sino bueno, porque podemos aprender de los errores de estas iglesias. Eso hoy en día, hoy en la tarde, conversaba con mi esposa, ¿verdad? De muchos ejemplos que vemos desde el Antiguo Testamento, que hay esta expresión que dice, no, pero es que si David tantas veces que pecó, que hasta adulteró, y no lo voy a hacer yo mismo hoy en día. No, ese ejemplo no lo debemos agarrar. Por eso que esos ejemplos son buenos para nosotros. ¿Para qué? Para evitarlos, porque podemos aprender
como dije, de los errores de estas iglesias del primer siglo que querían existir allí, ¿verdad? Además de que, de que saber sus errores llevaron a que hoy tengamos epístolas divinas y que no debemos hacer. Los primeros cristianos, ¿verdad? Demostraron amor principalmente por Dios. Demostraron amor por Dios, por Jesús, por los apóstoles, entre ellos mismos y entre ellos mismos. Y aún así sufrieron persecución. Una época que pasaron hambre, escasez y requirieron ayudas de otras iglesias, tales como la de Macedonia, Galacia y de Corinto. Quiero aclarar algo, mi querido hermano, que el propósito de este estudio no es desanimar, en efecto, que ha producido en algunos hermanos. Su verdadero propósito es animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Las buenas obras que podemos aprender de los hermanos que vivieron en Jerusalén en el comienzo de la iglesia primitiva. Allí vemos claramente que los cristianos eran queridos y respetados. Una de las virtudes, ¿verdad?, de los hermanos en Jerusalén fueron estimados y queridos por el pueblo judío. Sus acciones, ¿verdad?, su ejemplo, su devoción eran vistos por el pueblo y se ganaron la simpatía y el cariño de muchos. Eran alabados grandemente. Dice en Hechos capítulo 2, vamos a ir, Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Me gusta mucho unas versiones que he tomado nota de algunas versiones, como dice, por ejemplo, esta versión dice, eran estimados por todos. Esa es la Biblia de Dios para todo. Hay otra, la Biblia de las Américas, dice, se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Hay otra de la Biblia, la versión, la Biblia de la América actual, dice, hallando favor con todo el pueblo. Esto es increíble, ¿verdad, hermano? Porque no hacía más de un par de meses que habían asesinado a Jesús y que el mismo pueblo había consentido en su muerte a elegir que soltaran a Barrabás antes que al Señor, ¿se acuerdan? Dice en Hechos, allí mismo quedémonos en Hechos capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13, dice, de los demás, ninguno se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Vemos claramente que ellos eran alabados y eran felices y había una comunión social continua entre ellos. Es el ejemplo más bello que nosotros podemos imitar. Es llamativo, ¿verdad? El cambio drástico de estos judíos al convertirse en cristianos, sus muestras de amor, ¿verdad? De comunión y la felicidad que había en ellos cuando estaban juntos, ¿verdad? Ponían sus casas a la disposición. Un ejemplo que estoy recibiendo hoy en día, la casa de aquí del hermano Alejandro, que está poniendo la casa a la disposición para, para predicar, para compartir el evangelio. Así, menos cristianos ponían la casa a la disposición de los hermanos también para compartir los alimentos. Dice allí en Hechos 2:46. Vamos a leer 2:46. Dice,
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. En su corazón había una gran gratitud hacia Dios, mostrándola con hechos, porque compartían con sus hermanos. Su alegría no era superficial o fingida. Sentían un profundo regocijo, ¿verdad? Un profundo regocijo y gratitud que decía que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Significa que era sincero, una verdadera sinceridad. Eso. Todos los días se reunían. Dice allí en Hechos 2:46, ¿verdad? Que dice, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan, ¿verdad? Y partiendo el pan eh, en las casas comían junto con alegría, con profundo regocijo y gratitud. Entonces, eran, dice, y perseverando, quiere decir que también era constante, constante en la comunión, porque dice, y perseverando unánime. Eran constantes en la comunión, no era de un día nada más, no, era perseverando unánime cada día en el templo, o sea, eran constantes en la comunión de la obra del Señor, de la obra, se reunían todos los días, dice ahí, día tras día estaban juntos apoyando a los apóstoles y a la obra de Cristo, porque claramente lo vemos allí, día tras día continuaban unánimes en el templo, dice. No, eso no era no, el puro domingo, que voy el domingo, no, no. Era diariamente compartiendo la palabra de Dios, apoyando a los apóstoles y la obra de la iglesia era perseverante. Ellos se ponían de acuerdo para hacer esto, para hacer aquello, para visitar a los hermanos, a las viudas. Acudían diariamente al templo, ¿verdad? Con perseverancia y con un mismo espíritu, con un mismo espíritu. Había una firme unidad en todo, tenían un mismo propósito y un mismo sentir. Una unión que es difícil ver en las iglesias. Ellos tenían el mismo pensar, el mismo sentir, el mismo propósito. Mandamiento que posteriormente Pablo estableció en la carta a la iglesia en Corinto, ¿se acuerda? Vamos ahí a buscar en Hechos 4, versículo 32. Dice Hechos 4:32. Dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Dice la traducción nueva viviente. Dice todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. ¿Unidos en qué? En las oraciones. Constantemente oraban juntos, persistían en ello. Es interesante, ¿verdad, hermano? Ver tantos creyentes dispuestos para, para toda buena obra, persistiendo en la oración junto con sus hermanos. Otra vez, y perseveraban en las oraciones, Hechos 2:42, ¿verdad? Alzaron unánimes la voz a Dios. Fueron generosos, misericordiosos y espléndidos. Dieron ejemplo de mayordomía. Ellos entendieron que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos simplemente mayordomos de lo que ha puesto en nuestra mano, de lo que tenemos. Nosotros somos mayordomos, porque es Dios quien da todas las cosas. Fueron dadores alegres, siendo muy espléndido y generoso. Dice el 2:44. Vamos a leer nuevamente el 2:44, que lo leímos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
en común, perdón, todas las cosas, todas las cosas. La Biblia de las Américas dice, este mismo texto dice, compartían todo cuanto tenían. Entendemos, ¿verdad? Que Dios no nos pide en estos tiempos que nos despojemos de todo lo que tenemos para ayudar, no, a los hermanos, ¿verdad? Entendemos que también tenemos responsabilidades con nuestras familias, ¿verdad? Eh, 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 y con nosotros mismos, porque esa es una responsabilidad para hacer frente a una gran necesidad. Ellos juntaron sus recursos, ¿verdad? Y lo dedicaron al Señor. No permitieron que ninguno de ellos tuvieran necesidad. No permitieron. Y dice 4:32 nuevamente, el 4:32 que acabamos de leer, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice la nueva traducción viviente, dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían, dice esa traducción. Me encanta a mí siempre buscar los textos y buscarlo en otras traducciones. Lo habla como más entendible, más entendible. Vendieron sus posesiones y contribuyeron a un tesoro común. ¿Para qué? Para ayudar a la iglesia a socorrer a los necesitados. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Esa es la iglesia modelo de hoy en día en nosotros. Dice en Hechos 2:45, no nos apartemos de aquí, hermano. Y 2:45 dice así, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eran unánimes en doctrina también. Eran fieles a la doctrina de Cristo. Todos tenían un mismo pensamiento, respetaban las enseñanzas de los apóstoles y comprendían que eran inspirados los apóstoles. Esto quiere decir que sabían que ellos hablaban de parte de Dios, ¿verdad? Nuevamente, otra vez, el 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles a pesar de que no tenían el nuevo pacto escrito, porque no se vea escrito estas cartas que vemos hoy en día, perseveraban, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hoy tenemos la palabra totalmente revelada, y la mayoría no quiere obedecer a Cristo. Ellos, los hermanos del primer siglo, fueron bien organizados. Fueron bien, al principio estuvieron un poco desarmonizados, ¿verdad? Porque apenas se estaba revelando la voluntad de Dios, el nuevo pacto, ¿verdad? Pero observamos que a medida que surgieron los problemas, fueron corrigiendo las deficiencias que había dentro de la iglesia. Además, los apóstoles tenían ancianos y diáconos comparado con nuestro tiempo. Vemos iglesias del Señor que no tienen ancianos ni diáconos. Y hasta muchas veces no tienen ni evangelistas. Hechos capítulo 15. Busquemos Hechos capítulo 15. Dice el versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. A los ancianos. Dice el 15:4.
y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En Hechos 6, en el capítulo 6, del versículo 1 al 7, vamos a dejar como referencia lo que esté tomando nota, ¿verdad? Para que lo lean en sus casas. Ahí observamos cómo se constituyeron diáconos para servir alimento a las viudas, y allí vemos ese ejemplo, esa enseñanza. También, mis queridos hermanos, vemos que la iglesia primitiva eh, se organizaron para el evangelismo. Al principio estuvieron concentrados en Jerusalén porque allí estaba la iglesia, pero a causa de persecución, ¿verdad? De Saulo, todos huyeron, todos tuvieron que huir, menos los apóstoles, y fueron esparcidos por todas partes e iban predicando el evangelio. No era una sola persona predicando, no era una sola persona predicando el evangelio. Todos lo hacían, no desmayaron, no se desanimaron. Dicen Hechos capítulo 8. Capítulo 8. Ahí pasan los aviones por aquí cerca, hermano. 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como iglesia enviaban varones a confirmar a los creyentes en doctrinas, en dones, enviar a Pedro y a Juan a Samaria. Esto ahí 8:14. Hechos 14. 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan. También enviaron a Bernabé a Antioquía, ¿verdad? En Hechos 11:22. Dice 11:22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vemos claramente que fueron bien organizados para llevar el evangelio a todas partes. Se organizaban y enviaban, ¿verdad?, a los hermanos que, que predicasen el evangelio de Cristo. Y por eso tenía un gran crecimiento. Tuvieron un crecimiento formidable, porque primero fueron 3,000 los que se bautizaron, los que fueron añadidos, como leímos allá en Hechos 2:41. Pero el número aumentó en 5,000 más. La palabra contabiliza solo a 5,000 varones, sin contar a las mujeres. Hechos 4:4, vamos a leerlo. Hechos 4:4, sin contar a las mujeres. Dice así, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Ves? Y siguieron creciendo, eran multitudes de hombres y mujeres añadidas a la iglesia del Señor. Hechos 5:14. 5:14 dice así, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Ves? El crecimiento era muy grande. No sabemos cuánto en total, no sabemos, pero eran muchos, tanto que se constituyeron varias iglesias en Jerusalén. Hechos 6:1, ¿verdad? Vamos a dejarlo como referencia, o vamos a leerlo. 6:1. 6:1 dice, en aquellos días, cómo creciera el número de los discípulos. ¿Ves? Y Hechos 6:7 también dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos
se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe del Señor, a la fe de Cristo, que es Cristo. Podemos ver, mis estimados hermanos, como conclusión, ¿verdad? Podemos ver, mis estimados hermanos y hermanas y hermanos que nos acompañan aquí también, una iglesia con grandes cualidades. Observar el gran corazón de estos hermanos, alegres, gozosos, amorosos, generosos, grandes cualidades de la cual hoy en día nosotros, como pertenecemos a la iglesia del Señor, debemos imitar. Tenían disposición y dedicación a la obra que Dios les había asignado en comunión, en evangelización, en las oraciones, en la ayuda a los necesitados, etcétera. Fieles a la enseñanza de los apóstoles. Podríamos decir que fue una iglesia modelo. Este es el estudio, mis queridos hermanos, que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y que Dios nos ayude.